Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 15 de agosto, aquí en Política con Carreño. Hoy tenemos varios nombres para conversarlos, ¿no? Varios nombres ahí y sus hechos, sus palabras. De la primera línea, prácticamente todos. Tenemos a Marcel y Jara, juntitos los dos. Tenemos a Gabriel Boric, claro, y su, y su homenaje a Seguel, ¿no? Rodolfo Seguel, en el Museo de la Memoria. Seguel y otros líderes sindicales que, que lucharon, ¿verdad?, contra la dictadura pinochetista. Tenemos al presidente de la UDI, a Javier Macaya, representando tal vez a la oposición toda. Ahí vamos a ver y conversar, ¿no? A Camila. Pero en realidad Camila, yo me pregunto, ¿dónde está Camila? No está Camila. No está, ¿no? Y tenemos a Carolina Toá, siempre tan amable, tan gentil, con su cara tan graciosa, ¿no? Siempre enojada y siempre amenazante. ¿Se han dado cuenta ustedes? Carolina Toá es un personaje curioso de la política chilena, ¿no? Metida ahí en el caso Soquimich, metida ahí en el escándalo de la Municipalidad de Santiago cuando fue alcaldesa, hija de, como yo suelo decir, que para mí es el gran mérito que tiene, ¿no? Y hoy ministra del Interior, siempre enojadita y siempre amenazando. Como ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice que espera que la oposición cumpla y se siente a dialogar, ahora que no está la excusa del ministro Jackson, ¿no? La excusa del el malo de la película, ¿verdad? Ese, como la manzana podrida de la moneda. Pero no, pues sí. Yo siento que en la moneda hay un montón de manzanas podridas. Parece que Jackson era la manzana más notoria. Entonces, doña Carolina Toá cree que saliendo esta manzana podrida, la excusa, ¿verdad?, la oposición tiene que sentarse a dialogar, es como casi que una imposición. Bueno, y es la misma señora, recuerden que ella amenazó con el veto presidencial la ley, la ley esta de usurpaciones, ¿recuerdan? Y es curioso, amigos, porque esta ley de usurpaciones, ustedes saben que uno de los grandes agitadores, activistas políticos, hablando de usurpaciones, hablando de Carolina Toá, es este señor Eduardo Leiva Atero. ¿Saben quién es Eduardo Leiva Atero? Es un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eh, muy cercano al Partido Comunista, ¿no? Tiene fotos con Jadwe, con Vallejo, y él declaró hace poco, un par de meses, tal vez menos, dice que cuando nosotros, dice este señor Leiva Atero, este activista político, ¿no? Cuando nosotros decimos que todas las formas de lucha son válidas, es porque todas las formas de lucha son válidas. Inclusive, presten atención, amigo, inclusive la toma de terrenos. ¿Ya? Y al que le guste,
gusta, dice don Eduardo Leiva Atero. Y al que no le gusta, dice, me da lo mismo. Reivindicamos la toma de terrenos. Si no nos dan solución a los allegados, nos tomamos los terrenos. Palabras del señor Eduardo Leiva Atero, palabras respaldadas por el gobierno. Ustedes dirán, pero respaldadas ¿cómo? Claro, porque este señor habló y fue aplaudido nada más y nada menos que por el ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, fuertemente cuestionado, pero que está salvando el pellejo porque Jackson salió. Pero lo tienen ahí, ¿no? Lo tienen ahí a don Carlos Montes. Y él aplaudió, lo alabó como un gran líder, un hombre valiente. Bueno, entonces, claro, la señora Toa, ¿verdad?, amenaza con el veto presidencial. La ley de usurpaciones que, como saben ustedes, amigos, fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Así es, y en manos de esta gente estamos, es decir, ministros que aplauden a activistas, a tipos que además tienen algún pasado ahí con la justicia, como el señor Leiva. Entonces, yo siento que estamos en manos de gente como doña Carolina, que amenaza, en manos de gente como Carlos Montes, que aplaude a activistas, terroristas en el fondo prácticamente, ¿no? Porque cuando yo amenazo con usurpar, apoderarme de un terreno, por la buena o por la mala, y al que le guste bien y al que no le guste me da lo mismo, ya no estamos hablando de una negociación, pues amigo. No estamos hablando de un sentido democrático de la convivencia. Estamos hablando de la fuerza, y fuerza respaldada por las autoridades del gobierno. Ustedes decidirán sí o no, ¿verdad? En el sentido si amparamos esos comportamientos de las autoridades o las cuestionamos, que es lo que yo hago acá. Pero bueno, vayamos a doña Camila, dejemos a doña Carolina Toá en esta agenda que tenemos hoy de nombres. Y doña Carolina Toá, ¿por qué yo la traje ahora? La traje porque Chile se está cayendo a pedazos, no es que ella la vaya a sustentar, no es mucho lo que ella sustenta, salvo el Partido Comunista. Pero ella podría estar, ¿verdad?, ahí como vocera, dando las explicaciones que los periodistas tienen para la ciudadanía, me imagino, ¿no? Nosotros, como chilenos, tenemos derecho a saber cuál es el camino a seguir, cuál es la conducta que va a asumir el gobierno luego de la salida de Jackson, que es un personaje que es tema para muchos, ¿no? Yo mismo preparo una presentación sobre Giorgio Jackson, y que la vamos a presentar acá, por supuesto. Es un personaje que tiene mucho pasado, un personaje que fue de héroe a villano, ¿verdad? Auge y caída de Kenneth Giorgio Jackson Drago, por supuesto. Entonces, hay muchas preguntas, hay mucha inquietud, y la ciudadanía, el pueblo, este sí que es el pueblo todo, como ciudadano, como Chile, como sociedad. Queremos saber cuáles son los caminos a seguir. ¿Qué va a pasar ahora? Pues bien, para eso está la vocera, se supone, ¿no?
pero ella está con permiso administrativo, se tomó días administrativos. Y yo siento que cuando las papas se están quemando mucho, las autoridades tienen que estar ahí donde las papas queman, pues. Y no irse no sé a dónde, da lo mismo, con días administrativos. O sea, ¿qué tipo de ministro es ese? Que abandona su lugar cuando el país lo requiere. En este caso, la requiere. Si por algo es la vocera. Y da lo mismo quien haga la vocería. Elizalde, Toá, no sé quién más, un subsecretario, no sé. El portero de la moneda, porque así como están las cosas, el guardia ahí que está, el carabinero, va a hacer la vocería. Le van a pasar un papel para que diga lo que tenga que decir y responder algunas preguntas. Porque así como va este cuento, solo está faltando eso, ¿verdad? Por otro lado, el presidente Boric está en Paraguay. Y viajó ayer, ¿no? A Paraguay, ayer lunes. Y vuelve hoy martes vuelve. Entonces fue a la asunción de mando allá del nuevo presidente paraguayo. Pero yo siento que hay cosas más importantes que ir a la asunción del mando de un presidente. Sobre todo cuando el país hace agua por todos lados y vivimos una crisis moral, una crisis política, una crisis de autoridad, una crisis económica, una crisis de corrupción generalizada a lo largo de todo Chile, una crisis en educación, en salud, y nuestras autoridades brillan por su ausencia. Entonces por eso traje a Camila. ¿No? ¿Dónde está Camila? No sé. Bueno, dejemos a Camila de lado, ¿no? Y vayamos a Javier Macaya, presidente de la UDI, que la UDI dice que se sientan a conversar con el gobierno, que no tienen problema, pero hay un pero, y me parece que en este sentido la UDI está asumiendo su posición de oposición. Lo que yo comentaba en mi programa de ayer, amigos. Y hoy voy a citar a Ortega y Gasset. ¿Cuál es el deber ser de los pájaros? Dice Ortega y Gasset. Volar, pues. El deber ser de los pájaros es volar. ¿Y cuál es el deber ser de la oposición? Ser oposición, pues amigos, aunque parezca de perogrullo, pero no lo es. El deber ser de la oposición es ser oposición. Y a mí me parece que hoy, por lo menos en la UDI, y en algún sentido Chile Vamos, está siendo oposición. Está cumpliendo con su deber, que no es otro que ser oposición. Y esto significa velar por los intereses de la mayoría de los chilenos y no velar por los intereses de la minoría de los chilenos que representa el gobierno de Boric. Entonces, ¿qué le ha dicho? Bueno, que el hecho de que Jackson, la manzana más podrida de la moneda, haya salido, no significa que estamos listos para los acuerdos, ni mucho menos. Aquí nadie está listo para los acuerdos. Aquí hay que negociar. Y la UDI, como yo les decía ayer, ha presentado básicamente 3 puntos. El 6% todo para los cotizantes, para las cuentas individuales. El aumento de la PGU. Y por supuesto, los fondos de las pensiones son hereditarios. Así que, a partir de ahí, bueno, dice la gente de la UDI, podemos negociar. No vamos a aprobar aquellos proyectos refundacionales.
dice Macaya. Aquellos proyectos que van en contra de los intereses de los chilenos. Así que eso para que el diálogo tenga sentido, dice Javier Macaya. Yo le encuentro razón. No es llegar y sentarse y decir, bueno, ahora vamos a dialogar. No, pues. Para dialogar hay que llegar a algún tipo de acuerdo, de presentación, e ir a sentarse a la mesa con humildad. Dejar la arrogancia al otro lado de la puerta, dejar la altanería al otro lado de la puerta, y bueno, y ahí nos sentamos a dialogar. Un diálogo que tenga sentido. Como digo, un diálogo que finalmente concluya en un beneficio para la mayoría de los chilenos y no para esa minoría. Así que me parece bien. Y esto ha sido también apoyado, esto de la UDI, por otros diputados. Por ejemplo, el diputado Mauricio Ojeda, que es un republicano, y Álvaro Carter, diputado también de la UDI, claro, admitieron y dijeron que la salida de Jackson alivia, como yo dije en mi programa de ayer lunes. Es como cuando usted tiene un dolor de cabeza y le dan un paracetamol, porque le dan paracetamol para todo. Pero de repente el dolor de cabeza, amigo, tiene razones más profundas. Entonces no basta con un paracetamol, ese es un alivio momentáneo. Bueno, la salida de Jackson es un alivio. Descomprime por un momento toda esa tensión que vive la moneda, toda esa crisis. Pero Jackson no es la crisis está en la gobernanza. Él es una de las partes de la crisis. Entonces sí, pero dicen ellos, esto no significa que aprobarán reformas que carguen con un peso ideológico. Comparto eso también. Las reformas tienen que estar desprovistas de ideologías. Las reformas son para todos los chilenos. No son reformas para frente amplistas o comunistas solamente. Así que me parece bien. El deber ser de la oposición es ser oposición, y me parece que ahora sí lo están siendo. Bueno, dejemos a Macaya, a la UDI y la oposición, y vayamos a Boris y sus palabras en este homenaje en el Museo de la Memoria. Dice, vamos a haber crecido como sociedad si somos capaces de concordar algo mínimo, que ninguna crisis, ninguna diferencia, por muy grande que sea, justifica violentar la democracia y violar los derechos humanos de quienes piensan distinto. No pedimos tanto, pero no pedimos menos. Eso dijo por un lado. Y sobre Jarpa, Onofre Jarpa, dijo, desgraciadamente gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron. Y yo tengo mis dudas ahora respecto de las palabras del presidente. Lo he dicho otras veces. A mí me parece que los derechos humanos deben ser respetados y nada justifica el atropello a los derechos humanos, la tortura, estas violaciones, desapariciones cometidas por regímenes de izquierda y de derecha. Pero a mí me parece que esa es la versión oficial, pero hay una versión, lo he dicho otras veces, amigos, que tiene que ver con las razones que llevaron, ¿verdad?, a este golpe, que es el gobierno de Salvador Allende. Un gobierno que de verdad estaba colocándose y situándose derechamente al margen de la ley, de la Constitución.
es un tema que también abordaremos en este programa en algún momento, porque claro, es necesario contar, contar la otra parte y no solamente quedarnos con esto de los derechos humanos y del golpe, porque esto no partió el 11 de septiembre, esto parte mucho, mucho antes, en los años 60, 1960, por lo menos, cuando el MIR y el Partido Socialista definitivamente con Allende, ¿verdad?, admiten que la lucha armada, la insurrección, es una de las formas de llegar al poder y bueno, y eso se viene cocinando desde esos años. Y Allende sí comienza a no respetar la Constitución, ni tampoco el acuerdo, ese pacto firmado con el Parlamento, para que el Parlamento lo aprobase como presidente de la República, porque él obtuvo 36,3% de los votos. Por lo tanto, necesitaba de la aprobación del Congreso para asumir como presidente. Pero esas cosas no se cuentan, pues, amigo. Eso no se cuenta. Entonces, la versión oficial de comunistas y frente amplistas, para ellos nace el 11 de septiembre. Pero hay muchos antecedentes antes de esa fecha, que por cierto, nada justifica la tortura, digo, ni la desaparición, ni la violencia, ni el atropello a los derechos humanos. Esa es una cosa, y solo una mente obcecada podría negarlo. Pero esa misma mente obcecada niega lo otro. Entonces es necesario, para la reconstrucción del país desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la convivencia entre nosotros los chilenos, desde el punto de vista incluso del fortalecimiento de la democracia, es necesario que todas las cosas se digan, que no se oculte ni lo bueno de un lado ni lo bueno del otro, que no se oculte ni lo malo de un lado ni lo malo del otro. Así se construye una convivencia legítima, asumiendo los errores cometidos de un lado y de otro, pero asumiendo también las cosas buenas de un lado y de otro. Pero mientras este gobierno, con Boric a la cabeza, y los comunistas y frente amplistas ahí respaldando esto, tengan como verdadera esa su versión, y nada más que su versión, estos actos conmemorativos van a significar no unión, señor Boric, sino que desunión. Y cuando usted habla como habla, usted no construye unidad, usted no construye convivencia pacífica entre los chilenos. Usted desata desunión, crea más odiosidades, más separaciones. Entonces no entiendo a Gabriel Boric, no entiendo. ¿Cómo quiere hablar de paz, de reencuentro entre los chilenos? ¿Por qué no mirar hacia el futuro? El pasado está para construir el futuro, pero el presente es el punto de partida. Y el presente está hecho de un pasado que no solamente tiene una mirada. Queremos tener un futuro mejor, un futuro de convivencia, un futuro más democrático, un país más justo, más sano moralmente, democráticamente. Entonces hay que cuidar el lenguaje, presidente Boric. Hay que cuidar el discurso, cuidar las palabras. Hay que motivar un encuentro verdadero, no un desencuentro. Y lo que usted hace es eso, es desunir, separar a los chilenos.
no unir. Lamentable, don Gabriel Boric, muy lamentable. Usted no ha aprendido nada. Bueno, dejemos a Gabriel Boric y vayamos a nuestro último punto, que es el peregrinaje de Marcel y Jara. Y yo los he bautizado como los peregrinos de Emaús, ¿no? Aquí nos vamos a poner un poco bíblicos, cristianos, ¿verdad? Los peregrinos de Emaús, que es el relato, ¿verdad?, que nos cuenta Lucas, claro, de los peregrinos de Emaús, ¿no es cierto? Lucas el evangelista, que dice que nos ayudará a ver nuestro caminar como cristianos, ¿verdad? Es interesante, pero también como catequistas. Entonces vamos a evangelizar, a practicar la catequesis. Entonces partieron Marcel y Jara en este peregrinar, los peregrinos de Emaús a lo largo de Chile. Entonces comenzaron ayer lunes, ¿no? En Rancagua, claro, en la Universidad Bernardo Higgins, de la sede allá en Rancagua. ¿Y cuál es la catequesis? ¿Sobre qué van a hablar estos peregrinos? No de Emaús, estos peregrinos de la moneda, ¿no? Los mandó Boris para allá, pues claro, los mandó Boris para allá. Entonces, ellos van a hablar y llevan como motivo, ¿no? En estos encuentros con la ciudadanía, en centros universitarios, me imagino que en sindicatos, no sé, pero en estos encuentros con la ciudadanía, en esto comprender los territorios, ¿no? Ir a los territorios, como dice Boris, hay que ir a los territorios. Entonces, claro, vamos a ir a conversar. Y el motivo es mejores pensiones y un pacto fiscal para Chile. Sobre esto vamos a catequizar, como los peregrinos de Emaús iban, ¿verdad?, a evangelizar, a hablar del cristianismo, ¿verdad? Marcel y Jara parten en este peregrinaje por Chile para hablar, ¿verdad?, de mejores pensiones y un pacto fiscal para Chile. Entonces, se nota que el gobierno está inquieto con todo esto. Y como el acuerdo, porque tienen que dentro de 5 semanas presentar este proyecto, ¿no? Quedan 5 semanas, le quedan. Entonces, claro, como se ve que el acuerdo con la oposición no será tan fácil, ni siquiera traerlos a la mesa, entonces vamos a catequizar, pues amigos. Vamos a ir al encuentro de los viejitos, ¿no? Y de estos pensionados. Claro. Porque hay muchos, ¿verdad? No sé, más de 1 billón, 2 billones, no sé. ¿Cuántos de viejitos? Entonces vamos a ir a hablar con ellos. Vamos a catequizarlos, a concientizarlos, a hablarles de la importancia de las mejores pensiones, si los viejitos saben cuál es la importancia de las mejores pensiones y del pacto fiscal para Chile. Ya los viejitos no están muy interesados en el pacto fiscal, no están ni ahí con el pacto fiscal, ni con la reforma tributaria, porque cambió de nombre. Cambió de nombre porque reforma tributaria ya estaba dañada, ya había sido rechazada. Entonces es una cuestión de lenguaje, ¿no? El lenguaje construye realidades y reforma tributaria ya sonaba mal. Era convención como convención constitucional, entonces ahora es constituyente, ¿no? Los constituyentes, bueno, claro, suena mal. Entonces ahora es pacto fiscal, pero usted cree, amigo, que aquel viejito que está en la fila para recibir su pensión
miserable está interesado en el pacto fiscal? ¿Usted cree honestamente? Yo creo que no. Ahora el viejito está interesado en que se le aumente su pensión, pues amigo, obvio, claro que sí. Eso es lo que le interesa. Y él no está interesado en pacto fiscal ni cosa por el estilo. Porque resulta que este pacto fiscal, amigos, es como, no sé, también lo comentaba en mi programa de ayer, o anteayer, no sé, ¿cuándo? El viernes. Es como una mina de oro, ¿no? Como estos cuentos de las mil y una noches, no sé. Es una especie de, 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 de rey, ¿no es cierto? Poderoso que todo lo toca y todo lo convierte en oro, ¿no? Conocen el cuento. Todo lo convierte en oro. Entonces, este pacto fiscal va a servir para pagar la deuda histórica. Va a servir para eliminar la demora de atención en los hospitales, acabar con las filas en los hospitales. Va a servir para aumentar las pensiones de los viejitos. Va a servir para asuntos en educación. Va a servir, no sé para cuánto diablo, no hay para todo. ¿De dónde va a salir tanta plata con este pacto fiscal? O sea que si no hay pacto fiscal, este gobierno no hace nada. Po. Bueno, no ha hecho nada en realidad, una que otra cosita. Muy poco para un año y medio, un año, 7 meses, no sé. No, queda mucho. Pero no creo que se vaya a avanzar más de lo que se ha avanzado. Si ni siquiera vislumbramos el fin de la corrupción del caso convenio y fundaciones. Eso está para largo, llevamos 2 meses prácticamente hablando de esto. De la agenda copada, la agenda tomada, pues amigo. Entonces sí, no creo que este pacto fiscal sea la solución de todo. Y como digo, salir a peregrinar, a hablar con los viejitos, a los territorios, como dicen ellos, ¿no? Estos centros universitarios, o lugares, no sé, de trabajo, municipios, no sé, los territorios. No, no sé cuánto va a servir para cuánto, porque insisto, aunque sea majadero, al viejito le interesa que le aumenten la pensión. No están ahí con el pacto fiscal. Así que, pero bueno, don Marcel y doña Jara andan ahí como los peregrinos de Emaús, pero ellos son los peregrinos de la moneda. Así que yo espero que les vaya bien con su catequesis y sean buenos peregrinos y traten de convencer y explicarle a los viejitos en qué consiste el pacto fiscal. A ver si los viejitos van a escucharlos. En fin, amigos, mañana miércoles será otro día. Tendremos nuevos temas o tal vez vamos a continuar con alguno de estos. En fin, nuestra agenda noticiosa está repleta y cambia de la mañana a la tarde, de la mañana a la noche. En fin, amigos, terminamos nuestro programa de hoy aquí en Política con Carreño y como siempre muy agradecidos de su atención. Y nos vemos mañana, miércoles ya, pues mañana miércoles 16 de agosto. Chao amigos.